Muy buenos días para cada uno de ustedes, familia, hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos escuchan, muy buenos días una vez más. Aquí les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Un domingo más, domingo ya a mediados de junio, ¿verdad? Domingo 14 de junio. Este año va pasando bastante rápido. Ya pues nos hace mucha falta estar en la congregación, en el templo, en la iglesia, ¿verdad? Donde nos congregamos, pero será hasta el momento que el Señor pues nos lo decida, nos lo diga, ¿verdad? Volver a regresar. Pero mientras tanto estamos alabando al Señor, mientras tanto estamos cerca del Señor, ¿verdad? Seguimos leyendo su palabra, predicando su palabra, ¿verdad? Y estamos en contacto con ustedes, que es lo más importante, ¿no? Qué bueno que tenemos este medio donde podemos llevarle esta palabra de bendición, ¿verdad? Una palabra donde pues nos aconseja, nos redarguye, ¿verdad? Nos exhorta. La palabra del Señor es hermosa, es viva y es eficaz y es más cortante, ¿verdad? Que una espada de dos filos, dice su palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Hoy estaremos predicando la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Si pueden buscar en sus hogares, ver sus Biblias. Déjenme tomar un poquito de agua. El Evangelio de Mateo, capítulo 8. Ahí vamos a estar meditando en esta preciosa mañana, domingo 14 de junio. Y vamos a estar predicando bajo el tema Jesús calma la tempestad. Leamos la palabra del Señor en esta mañana. Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27. Acompáñenme por favor. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Padre Santo, en nuestros corazones, que pueda llegar, Señor amado, hasta el corazón del oyente, que pueda aconsejar, que pueda redarguir, que pueda exhortar, Señor amado. Es nuestra oración, nuestra petición, especialmente, Padre Celestial, que tu palabra pueda, Señor amado, convencer, Señor amado, a aquel que no te ha aceptado como personal salvador. Trabajo que le dejamos al Espíritu Santo. Señor, nosotros solamente predicamos la palabra, Señor, nosotros la exponemos, Padre Santo, pero el trabajo de convencimiento, Señor, se lo dejamos a tu Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias te damos en este precioso día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amado amigo, amado hermano. Al leer este pasaje de Mateo 8 y ver esta historia donde los discípulos pues van con Jesús en la barca cruzando el mar de Galilea, me viene a la mente el pasaje de Génesis. Yo no sé si usted ha leído Génesis, donde nos habla del diluvio, donde el capítulo 7 de Génesis nos habla del diluvio, ¿no? Donde el Señor le dijo a Noé, verá que iba a hacer llover por 40 días y 40 noches. Y Noé pues con su familia y los animales que montaron en la arca, ¿verdad? Estuvieron pues azotados por 40 días y 40 noches. ¿Verdad? Así nos dice la escritura en Génesis 7, versículos del 17 al 24, ¿verdad? El capítulo entero nos habla del diluvio, pero que nos dice que 40 días y 40 noches
pasó lloviendo, ¿verdad? Y no era lluvia, eh, por decirlo así, suavecita, era una lluvia a torrentes, ¿verdad? Donde habían relámpagos, donde habían truenos, donde había viento. Y me imagino aquella arca de Noé siendo azotada, siendo ¿verdad? Tirada de un lado a otro, ¿verdad? Amaqueada de un lado a otro, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? El, lo que había dentro de aquella arca, ¿no? Y me ponía a pensar yo aquí meditando, sería, ¿verdad? Que a la familia de Noé le faltó la fe en aquel entonces al ver esta grande tempestad que los azotaba de un lado a otro, ¿verdad? Algo que nunca antes se había visto, ¿verdad? Un diluvio de esa magnitud, unas torrentes lluvias de esa magnitud no se había visto antes. Entonces, ¿qué pensaría la familia de Noé? ¿Será que les faltó la fe? ¿Verán como a los discípulos de Jesús en esta ocasión? La verdad, pues no lo sabemos con certeza, pero verá, lo que sí sabemos en realidad, que Noé era un hombre de fe, ¿verdad? Puede ser que sí les faltó la fe a la familia de Noé, pero a Noé yo estoy seguro, amado hermano, amado amigo, que no le faltó la fe ni en un momento de su vida en aquel entonces, porque la palabra nos dice a nosotros que Noé era un hombre de fe realmente, ¿no? Me imagino que aquella familia vino a él diciéndole, papá, ¿no? Suegro o amor, la esposa, ¿no? Porque era la esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿no? Eran 8 en total los que estaban en esa arca. Me imagino que vinieron a él, ¿no? Papá, ¿qué vamos a hacer? Mira, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, ¿verdad? Me imagino que Noé también calmó, ¿verdad? A su familia y les inyectó, por decirlo así, ¿verdad? Fe, ¿verdad? Les habló que tuviesen fe en Dios, porque Dios mismo era el que había dado la orden a él de construir esta arca donde iban a estar a salvo de aquel diluvio. ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos capítulo 7 acerca de Noé. Vamos a Hebreos, ¿verdad? Donde nos habla acerca de Noé. Ahí vamos a ver quién era Noé realmente. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice así: porque por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, imagínense qué cosa tan grande. Por la fe, Noé tuvo fe, le creyó a Dios, ¿verdad? De algo que venía en el futuro. Entonces, él puso la fe en Dios y dice la palabra del Señor, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios. O sea, Noé fue un hombre que tuvo fe en Dios sin ver, porque no había pasado nada de eso. Y por eso aquella gente de aquel entonces, ¿verdad? No le creyó a Noé que venía un diluvio, ¿verdad? Y que iba a haber destrucción. Pero él por fe le creyó a Dios, ¿verdad? Realmente, pues aquí hay un mensaje tremendo también para el mundo entero, porque el mundo entero no ha visto la ira de Dios y viene algo en el futuro, ¿verdad? Que es una destrucción grande, la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Entonces, pero el mundo no quiere creer a Jesús. Pero sigamos aquí con este pasaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Me imagino pues entonces yo que la fe pudo haber faltado en aquella arca, pero estoy seguro que a Noé no le faltó la fe, pero ni por un segundo, porque él realmente había confiado en Dios, ¿verdad? El que le había hablado, el que le había dicho, ¿verdad? De lo que venía realmente. Ahora, ¿cuál fue la clave de Noé confiar, creerle a Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue la clave de Noé, de esa fe tan grande en Dios? Hay palabras claves en la palabra del Señor cuando Él nos dice algo, cuando Él nos habla, cuando Él nos manda. Hay palabras claves para nosotros ponerlas dentro de nuestro corazón y creerle aún más a Dios. Ahora, ¿cuál fue la fe, la clave de la fe de Noé
para poder sobresalir a todas estas cosas que sobrevivieron en aquel entonces, vamos a leer el pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 18. Dice así, mire, préstele atención. Esta es clave, la palabra por la cual Noé tuvo fe en Dios. Mas estableceré mi pacto contigo, le dijo el Señor a Noé, promesa. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El Señor le prometió a Noé algo grande. Estableció pacto con Noé en ese momento, ¿verdad? Una promesa de salvación realmente grande, preciosa. Esa es la primera palabra clave que encontramos aquí, ¿verdad? Que el Señor le hizo a Noé. Estableceré mi pacto contigo. ¿Cuál es la segunda? Aquí vamos a verlo ahora. Capítulo 7, versículo 1 de Génesis dice así. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios vio justo a Noé, verá, delante de él, ante la generación que se estaba viviendo en aquel entonces. Amado hermano, amado amigo, aquí hay palabras claves para nosotros también. Tener fe en medio de las adversidades que se nos levantan en este mundo. Realmente hay tormentas, hay pruebas, hay un sinnúmero de situaciones que se levantan en nuestras vidas realmente, ¿no? Podemos ver esta pandemia que está azotando al mundo entero en estos momentos. Esta pandemia es una tormenta que se ha levantado. Muchos pastores dicen que es una conspiración en contra de la iglesia. Realmente, yo personalmente no lo creo que sea, verá, una conspiración a la iglesia. Puede ser de que sí, pero realmente más yo creo que Dios está advirtiendo al mundo una vez más, ¿verdad? Y lo está hablando por la naturaleza, aunque sí digo que esta pandemia, este virus, realmente hay mano humana tras ella, realmente no, porque el humano hoy en día está tan tremenda la ciencia está tremenda, dice la palabra del Señor, ¿no? En los últimos días la ciencia estará como loca y el humano está como loco trabajando, haciendo armas biológicas, armas grandes de destrucción, ¿verdad? Y yo creo que esta pues es una arma biológica que el humano está haciendo. Entonces pues este es, ¿verdad? Son tormentas, son pruebas las que vienen al mundo realmente, pero yo creo que realmente la tormenta más grande que se le puede levantar a un cristiano, a nosotros, los seguidores de Jesús, se encuentra en la mente, se encuentra en nuestro corazón, y es cuando la fe comienza a decaer, cuando nuestra fe comienza a dudar de Dios en medio de las situaciones de la vida. Pero vienen tormentas, vienen un sinnúmero de cosas, olas que se levantan en contra de nosotros, ¿verdad? Situaciones difíciles en nuestra vida, pero pueden ver las situaciones más grandes y más difíciles aquí en la tierra en contra de nosotros, pero si nuestra fe, ¿verdad? Si en nuestra mente y en nuestro corazón hay paz y hay gozo en Cristo Jesús, vamos a poder atravesar, ¿verdad? Todas esas tormentas que vienen acá a la tierra, porque la tormenta no ha logrado llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, porque ahí estamos tranquilos realmente. Entonces, en esta historia de hoy, ¿verdad? De los discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que atravesaban el mar de Galilea. La palabra del Señor no lo dice. Ellos viajaban nada más y nada menos que con Jesús. Jesús, el creador del cielo y de la tierra. ¿Verdad? Ellos viajaban realmente con Jesús. ¿Verdad? Eso nos lo dice la palabra del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Mire lo que dice Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, los apóstoles, los discípulos, estaban dentro de la arca con Jesús, ¿verdad? Él los acompañaba, pero ellos se olvidaron realmente de que Jesús
ya había demostrado su poder delante de ellos, ¿verdad? Ellos habían experimentado, ellos ya habían visto el poder de Jesús. Nos lo dice el capítulo 8 de Mateo, ¿verdad? Donde Jesús, ¿verdad?, sanó a un leproso, donde Jesús sanó al siervo de un centurión, donde Jesús aún sanó a la suegra de Pedro. Ellos vieron todo este poder en Jesús, pero como que no habían despertado realmente, ¿verdad?, espiritualmente, por decirlo así, y tener esa fe en Cristo Jesús. Ellos estaban dentro de del barca con Jesús, pero no tuvieron esa fe con ellos. Entonces por eso Jesús, ¿verdad?, los reprendió aquí diciéndoles, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué ustedes están así? ¿Verdad? Entonces pues podemos, amado hermano, tener tormentas en esta vida, pero recuérdate, Jesús, Jesús, el creador del cielo y de la tierra, va con nosotros. Recuérdate que nada nos va a pasar si estamos con Jesús. Pueden levantarse las olas más grandes, ¿verdad?, de esta tierra en contra de nosotros, pero estamos con Cristo Jesús. Entonces, recuérdate de esto y no tengas temor. Cuando Jesús te mande, cuando Jesús nos mande, cuando Jesús nos diga que hagamos algo, y mientras lo estamos realizando, mientras estamos trabajando para Él, se levantan las adversidades de la vida, se levanta la oposición, se levanta la tormenta, se levantan las olas que pareciera que nos van a ahogar. Te digo algo, lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. No hay otra fuente más confiable que en Cristo Jesús. Lo mejor que podemos hacer es confiar en Cristo Jesús, porque no hay otra fuente más confiable que Él. ¿Por qué? Porque Él nos respalda, primeramente. Si Él nos ha mandado, Él nos respalda. Él nos dará las herramientas adecuadas, Él nos dará el valor, Él nos da la fe, Él nos ayuda realmente a poder realizar. Él nos respalda. ¿Por qué? Porque Él nos ha mandado. Si Él nos manda, hay que hacerle caso al capitán. Él es nuestro capitán, Él es el que está al frente del barco, Él es el que sabe todo, Él nos manda y hay que hacer el trabajo que Él nos manda a hacer. Él está con nosotros, ¿verdad? Él está con nosotros. Él se encargará que salgamos avante sobre todas las cosas, porque propósito hay cuando Él nos manda a hacer el trabajo. Hay que confiar en el Señor. Entonces, así como el Señor le dio palabras claves a Noé allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le dio palabras claves para que depositara toda su fe en Dios. Jesús también lo ha hecho con nosotros. Jesús nos ha dado palabras claves a nosotros para poderle creer, ¿verdad? Y aún más todavía de lo que ya confiamos en Él. Él nos ha dado palabras claves para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se haga gigante, ¿no? Entonces, al tamaño de un grano de mostaza, porque yo creo que, ¿verdad?, la fe nuestra es del tamaño de un grano de mostaza, y Él lo dijo en su palabra, ¿no? Si tan solo tuvieran fe como el grano de una mostaza, ¿no?, un granito chiquito, imagínense, hiciéramos grandes cosas, ¿verdad? Pero entonces, lleguémosle cerca a ese grano de mostaza con nuestra fe en Cristo Jesús. Las palabras claves del Señor Jesús a sus discípulos se las dijo aquí en este pasaje. Se las dijo, pero los discípulos no percibieron esas palabras que el Señor les dijo. Les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Imagínense, ahí va la primera. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Miren, esa tormenta estaba que ya los hundía, pero si Jesús había dicho, pasemos al otro lado, iban a pasar, aunque cualquier cosa se antepusiera a ellos en el caminar. Los discípulos, en medio de aquella gran tempestad, no percibieron estas palabras poderosas de Jesús, porque a Jesús le era necesario llegar al otro lado. Y si usted ve la palabra del Señor en Marcos
en Marcos capítulo 4, ahí el Señor les dice a sus discípulos así. Voy a leer un versículo solamente de Marcos capítulo 4, versículo 33 voy a leer. Marcos 4, 35. Marcos capítulo 4, 35 dice así, mire las palabras de Jesús. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Si Jesús le dice a usted, ve a hacer este trabajo que yo voy contigo, aunque se levante quien se levante, se puede levantar Satanás y todos los demonios de Satanás contra usted, contra mí, pero si Jesús ha dicho, ve porque yo voy contigo, realmente Él nos respalda y Él nos dará las herramientas adecuadas para poder seguir luchando, verá, contra el enemigo. Verá, se puede levantar cualquier cosa y aún pues hacernos verá, que nos estamos hundiendo, pero Jesús está con nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Puede venir la tormenta más grande, pero de esa tormenta el Señor puede hacer grandes bendiciones para nosotros. Pueden haber grandes olas en contra de nosotros, pero el Señor de esas olas va a darnos bendición. Puede levantarse cualquier hombre, cualquier humano en contra de nosotros, pero Dios va a usar, verá, a esa gente o a los que están alrededor de ellos para darnos bendición a nosotros. Todo nos va a ayudar a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados para trabajar para el Señor. Jesús nos ha llamado para trabajar en su reino. Jesús nos ha llamado para hacer su voluntad aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra, yo estoy seguro que muchas tormentas se nos van a levantar. Pero no desconfiemos, porque nosotros hemos entrado en la barca con Jesús. Dice la palabra en la que leímos, Mateo 8, verá, dice Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, ¿quién entró? Jesús entró en la barca. Él entró en la barca. Él estaba en la barca. Dice, sus discípulos le siguieron. Jesús está en la barca. Nosotros somos sus seguidores. Y gracias a Dios por su grande misericordia, porque le hemos seguido a Él a la barca. Y mientras estemos en la barca, eso quiere decir que vamos a estar, ¿verdad?, por encima del mar y se nos van a levantar las olas grandes en contra de nosotros. Cuando Jesús les pidió a sus discípulos que entraran en la barca con Él y que cruzaran al otro lado, ¿sabía Jesús de esta tormenta que se les levantaría a los discípulos a mediados de ese mar? Claro que sí, amado hermano, claro que sí lo sabía el Señor. La palabra nos dice que Él lo sabe todo. Nada está fuera del alcance del conocimiento de Cristo Jesús. Él era 100% hombre, 100% humano. Entonces muchos no creen esto tampoco, ¿verdad? Que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Jesús en su humanidad, Él lo sabía todo. Él lo sabía todo realmente. ¿Por qué se lo digo? Porque la palabra del Señor me lo dice en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra del Señor en Isaías. Por eso, ¿no? La pregunta es, ¿sabía Jesús la tormenta que se le levantaría a los discípulos a mediados de este mar mientras Él dormía? Jesús estaba durmiendo en la popa, dice, ¿no?, de la barca. Él estaba descansando, Él estaba cansado, Él necesitaba descansar. Sabía que al otro lado le esperaba trabajo, ¿verdad? Y si leemos la palabra del Señor, cuando llegaron al otro lado, ¿verdad?, Él sacó los demonios del Gadareno. Entonces, ¿sabía Jesús de la tormenta? Claro que sí. ¿Por qué se lo digo? Porque la palabra me lo dice. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice la palabra del Señor, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oiga, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este era Jesús.
Jesús era Dios. Y si todavía no le convenzo con lo que le he dicho, le voy a leer otro pasaje que nos habla de que Jesús era Dios, ¿verdad? Era humano y era Dios al mismo tiempo. La palabra nos dice en Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30 dice, yo y el Padre uno somos. Más claro no puede cantar un gallo. Jesús era Dios. Jesús, 100% hombre, humano, 100% Dios. Perfecto. Yo y el Padre uno somos, le dijo el Señor Jesús a aquella gente que le rodeaba en aquel entonces. Pero no solamente ahí queda eso. Mire, capítulo 14 de Juan, versículos 14, versículo 7 en adelante. Dice así, Jesús hablando con sus discípulos. Si me conocéis, también a mi Padre conocierais, dice Jesús, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, Jesús les dijo a sus discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Entonces Jesús le dijo, le respondió Jesús así a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, el mismo que habló con los profetas en el Antiguo Testamento, el mismo que le dio las palabras claves a Noé, verá, que iba a hacer el pacto con él, el mismo que vio justo a Noé por la fe, verá, lo vio justificado en medio de aquella generación. Jesús, el mismo realmente que ha venido hablando con la humanidad desde el principio, verá, de la humanidad hasta el día de hoy. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús lo sabía todo realmente. Jesús sabe que estamos pasando por problemas difíciles en esta vida. Y la iglesia del Señor, déjeme decirle, amado hermano, amado amigo, que no es nuevo el estar pasando por tormentas. Esta pandemia yo la hallo, pues es algo que nos está probando nuestra fe realmente. Pero las tormentas grandes que se han levantado en contra de los seguidores de Jesús, contra los discípulos en el que lea la palabra del Señor, vea cómo los han perseguido, cómo los han matado, cómo los han torturado. Realmente esas son tormentas, verán, donde se prueba la fe de un cristiano. Imagínense usted realmente que llegue alguien con una pistola, un cuchillo, verá, y se lo ponga en la cabeza, en el pescuezo, y le diga que no le quiere escuchar hablar más del Señor Jesús, que lo amenace diciéndole, voy a venir a matar a toda tu familia, voy a venir a quemar tu casa, voy a venir, verá, a desaparecerte porque estás predicando en el nombre del Señor Jesús. Esa es una tormenta grande, esos obstáculos, verá, a nosotros, verá, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos predicando la palabra del Señor? Claro que debemos de hacerlo, amado hermano, porque el Señor Jesús dijo, verá, que muchos de nosotros hasta la muerte íbamos a encontrar por causa de Él. Entonces, imagínense que nos amenacen, verá, que nos van a quitar, que nos van a matar a nuestra familia si no dejamos de predicar en el nombre de Jesús. Yo creo que no debemos de parar. A través del tiempo hemos visto cómo hemos sido perseguidos, nos han quitado la vida, verá, muchos hermanos han muerto por Cristo Jesús, pero no dejaron de predicar la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en la palabra del Señor, aquí en Mateo 28, versículos 19 y 20, Jesús nos ha dado una gran comisión. Jesús nos ha dado un mandato a realizar. Jesús nos ha mandado a predicar el evangelio de salvación a toda la humanidad, en toda nación. Jesús
nos ha mandado. Y si Él nos ha mandado, Él nos va a respaldar a este mandato. Yo estoy con vosotros, dijo Jesús, y esta es la palabra clave a nosotros poderla poner en nuestro corazón en este día. Óigala bien. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Usted no está solo, amado hermano. Yo no estoy solo, no estamos solos. Si esta pandemia, verá, este virus, este mal que anda azotando al mundo entero, verá, en este tiempo, verá, nos ha privado de estar en el templo, pero no nos ha privado de estar con Dios. No nos ha privado de predicar la palabra. No nos ha privado de hablarle al amigo, al compañero de trabajo. No nos ha privado de poner un tratadito, ¿verdad? En algún lugar por ahí para que alguien lo agarre y lo lea y que sepa que hay salvación en medio de las tormentas. No hemos dejado de predicar la palabra del Señor. Esta palabra es poderosa. Aunque encontremos oposición, tormentas, adversidad, aunque las olas se levanten en contra, recuerda las palabras que el Señor Jesús nos ha dejado. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es tu tormenta en este día? ¿De qué tamaño son las olas que se están levantando en contra de ti, en contra de tu familia, en tu vida? ¿Qué es lo que te está amenazando, que sientes que te estás ya casi muriendo? Recuerda que nosotros estamos en la arca. Y si hay tormentas, estamos por encima de la tormenta, porque la arca está por encima del mar, está flotando y Jesús está con nosotros. ¿A dónde estaban Noé y su familia? Estaban por encima de la tormenta, ¿verdad? Ellos estaban por encima, el mar estaba agitado, todo estaba agitado, los amenazaba, pero Noé tuvo grande confianza y fe en el Señor porque Él le había dicho que Él estaría con él. La barca estaba siendo azotada de un lado a otro, ¿verdad? Los vientos le pegaban, las olas le pegaban, pero a Noé no le faltó la fe porque él miraba que la tormenta estaba más abajo. Él vio a mucha gente ahogarse, aún animales, me imagino, ¿verdad? Pero él vio que su arca estaba por encima. Nuestra arca es Jesús y esa arca nunca se va a hundir. Puede azotarle la marea más grande que pueda haber, puede azotarle cualquier ciclón, cualquier terremoto, cualquier huracán, cualquier cosa, que esa arca no se va a hundir. Es nuestra arca de salvación que se llama Cristo Jesús. Nosotros entonces debemos de confiar en Dios en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de cualquier cosa que se nos levante. Lee el Salmo 46 que dice, aunque los mares, ¿verdad? Aunque los ríos, ¿verdad? Se traspasen, dice, ¿no? Aunque venga lo que venga, yo voy a confiar en mi Dios, porque Él es el que me rescata, Él es mi guardador, Él es el que está conmigo en todo momento. Noé, así como Noé, que por fe le creyó a Dios, la barca flotaba. Nosotros hemos entrado entonces pues a la barca con Jesús, como dice el versículo 23. Estamos en la barca con Jesús, ¿verdad? Conclusión del mensaje, realmente. No temamos a ninguna tempestad, porque Jesús es el arca, como ya dije. Saldremos avante a cualquier situación. Confiemos en Él, con Él llegaremos al otro lado. Vamos cruzando este mar, vamos cruzando este mundo. Jesús va con nosotros, pero vamos a llegar al otro lado. Jesús lo ha prometido que vamos a llegar al otro lado, ¿verdad? Así, y cuando lleguemos al otro lado, vamos a cantar el himno de victoria como lo cantó Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo con toda aquella multitud, con todos los hebreos, que venían saliendo de Egipto, ¿verdad? Y cuando cruzaron el Mar Rojo y llegaron allá, Éxodo 15 nos dice que al otro lado cantaron el himno de victoria. Nosotros vamos a cantar el himno de victoria.
o lo podemos decir, ya lo estamos cantando. Amigo que me escuchas en esta preciosa mañana, te hago una invitación. Te recuerdo que hoy la barca de salvación se llama Jesús. No hay otro lado donde pueda ser salvo. Mucha gente busca, verá, los extravíos. Mucha gente busca las barquillas chiquititas, las canoas, por decirlo así. Verá, mucha gente va a la Virgen María, mucha gente va a Buda, mucha gente va a Mahoma, mucha gente va a su propio conocimiento, mucha gente va, busca las canoitas, canoas. Pero hay un arca de salvación que se llama Cristo Jesús. Y estoy seguro que con Jesús en tu vida, con Jesús que es tu arca o barca de salvación, tú vas a salir avante de cualquier situación. Con Jesús saldremos avante. Él, verá, Él te ayudará a salir adelante. Solo abre tu corazón y acéptale como tu personal salvador. Jesús no es religión. Jesús no es religión. Él es salvación a través de tu relación con Él. Personal relación con Cristo Jesús. Nada, nada, nada. No busques en otro lado, que no vas a encontrar salvación en ningún otro lugar. Jesús es la arca, Jesús es el único que te puede ayudar. Bendiciones en este día, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar contigo. Y mi oración, mi petición es que tú aceptes al Señor Jesús como tu personal salvador. Mi oración y mi petición en este día es, hermano, que si tú te sientes abatido y agotado por las tormentas de la vida, solamente ten fe, confía en Jesús, que realmente Él te va a clarear tu mente y tu corazón, y tú estarás mejor. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por este momento que hemos compartido tu palabra. Bendícela en los corazones y que sea, Señor amado, un aliciente a nuestro caminar aquí en esta tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.